en este contexto histórico que les quiero mostrar. Pero hay una cosa interesante, y es que debido a diferentes razones, tanto de orden político, de orden económico, de orden social, ese crecimiento no siempre ha sido, o ese desarrollo más bien no siempre ha sido en orden ascendente, por diferentes razones. La centralización del poder en la capital del país, ¿cierto? El modelo laboral, denominado modelo laboral paternalista, que imperó más o menos hasta la década de los 60, que a su vez hizo que surgieran bastantes movimientos sindicalistas. Nosotros sabemos que todo este sector textil tuvo fuertes movimientos sindicalistas. La implementación de reformas, que sobre ellas vamos a volver enseguida, la implementación de reformas legales que permitieron reducciones arancelarias para las importaciones a partir de la década de los 90, y otra cantidad de elementos más, tales como las estructuras laborales de las empresas, tales como las privatizaciones, toda la reestructuración que se dio en torno a la seguridad social. Miren, son una cantidad de elementos que se van sumando y que van haciendo que ese desarrollo, esa escala ascendente, casi vertiginosa que tenía el sector textil, empieza a tener una serie de altibajos importantes, y esto pues generó un panorama diferente, en el cual se pasaba de tener un control casi total de esa producción textilera a ser un sector que debía estarse replanteando en sus estrategias de mantenimiento en el mercado. Ese replanteamiento permanente ha permitido entonces que Antioquia continúe en gran medida a la vanguardia a ese nivel, tanto en lo que concierne a la exportación como a la generación de empleo y actividades en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, si nosotros miramos asuntos estadísticos, nos vamos a encontrar con que Antioquia sigue siendo un referente importante a nivel de producción textilera. Y esa situación configura a esta región como un referente, si se quiere, casi obligado para el país, e inclusive también para Latinoamérica, no solo por su conocimiento en el sector, sino también por sus planteamientos estratégicos, entre los que se encuentran pues como la creación permanente de nuevas tendencias de moda, y por supuesto el surgimiento de espacios tanto de carácter gubernamental como no gubernamental, que se han dedicado al posicionamiento tanto en el plano nacional como en el internacional de este renglón económico. Es así entonces como se crea Inexmoda, que se crea como una entidad dedicada a coordinar ese sector textil-confección, y a través de ella pues entonces se crean las ferias que ya conocemos, tales como Colombia Tex y esta que en este momento nos acoge hoy, Colombia Moda. Si uno da un paso más adelante, como en este recorrido histórico, entonces también se va a encontrar con que más adelante se crea el clúster textil, confección, diseño y moda, aunado pues como a toda la comunidad clúster de Medellín, para hacer, que tiene como el objetivo fundamental es hacer frente como a esas panorámicas políticas, económicas y sociales cambiantes. Paro ahí como con ese recorrido histórico, simplemente para que logremos entender cuál es el contexto en el cual nos vamos a mover y por qué entonces, como les decía en un inicio, es entender cómo estos fenómenos, tales como la apertura económica y aunado a ello la piratería, entran a ser una fuerza importante a la cual hacerle frente. Arranquemos entonces hablando de este asunto de la apertura económica. Los que recuerdan y los que no recuerdan les cuento. Sabemos que esta política de la apertura económica se instaura en Colombia en el cuatrienio del 90, de 1990 al 94, cuando estaba al frente del gobierno el presidente César Gaviria, y eso le significó al sector textil-confección una inversión en las cifras exportadoras con respecto a las importadoras. Es decir, el país pasó a ser un país altamente exportador a ser un país altamente importador de prendas de vestir.
pasando inclusive a llegar a importar el 13.000% con respecto a lo que se exportaba, ¿sí? Y esa dinámica, lejos pues de reinvertirse o de cesarse, consolida como un aspecto, pues no solamente como un aspecto económico, sino también como un aspecto social. Desde la implementación de esa estrategia, al país han entrado innumerables marcas que han gozado internacionalmente de bastante prestigio y posicionamiento, principalmente por sus estrategias de penetración en los mercados, cuyos mensajes, tanto implícitos como explícitos, son de exclusividad y permanente cambio. Es decir, digamos que los mensajes con los que entran esas estrategias, digamos los mensajes que sustentan esas estrategias de penetración tienen que ver con eso, con la exclusividad y el permanente cambio. Es la denominada estrategia de la pronta moda, ¿sí? Es esa estrategia basada en esa premisa de la compra de prendas todo el año y no la de compras para todo el año. Eso es un concepto bien interesante, que eso apunta esencialmente a suplir en el consumidor necesidades más de orden social que necesidades de orden funcional, ¿sí? O sea, ese asunto de comprar prendas todo el año y no prendas para todo el año implica que la persona pueda estar renovando, ¿cierto? Pueda estar cambiando, y eso nos está hablando de necesidades más de orden social que funcional, y ahorita voy a volver sobre ello. Como es obvio, pues esa estrategia representa para los diseñadores y para los productores nacionales una competencia de gran talante que se busca afrontar por diferentes vías, tales como el mantenimiento de la calidad, ¿cierto? Los diseñadores y los productores nacionales buscan que se mantenga la calidad de las prendas como ese plus, como ese valor primordial, la generación de alianzas a fin de fortalecerse y de reducir costos. Y bueno, y en los casos más dolorosos, digámoslo así, el cierre de empresas pues ante la imposibilidad que en muchos casos representa la entrada al mercado nacional de estas grandes marcas. Todo ello, además, sin contar con otros 3 elementos que se suman como a esta competitividad que podía casi que nombrarse como bastante agreste, bastante difícil, y es que, mírenlo de esta manera, se quiera o no, se haga consciente o no, se haga intencional o no, digamos que esas estrategias publicitarias de penetración en los mercados que utilizan estas grandes marcas generan una serie de referentes sociales, ¿sí? Generan una serie de referentes sociales que lo que hacen es resaltar unos atributos de esas marcas por encima de las nacionales, y esos referentes sociales se constituyen muchas veces en casi que en la única razón por la que yo escojo esta marca y no esta otra que es nacional, aunque tenga mayor calidad, ¿sí? Segundo, entonces primero tenemos esos referentes sociales. Segundo, una de las cosas que surgió dentro de ese proceso de investigación fue darnos cuenta que, digamos, muchas de estas marcas internacionalmente reconocidas importan las prendas listas terminadas, desde, digamos, se confeccionan en sus casas matrices y luego se importan. ¿Eso qué implica? Implica que las estrategias de las maquilas o la utilización de insumos nacionales a veces no es la esperada, ¿cierto? Y eso pues afecta asuntos económicos del país. Y por último, hay un elemento bien interesante, y es que muchas de las empresas de este sector no se han formalizado. Es decir, hay muchísimas empresas, muchas empresas dedicadas al sector textil, confección, pero no se han formalizado ante los organismos que tendrían que hacerlo, Cámara de Comercio, Superintendencia de Industria y Comercio, DIAN, etcétera.
Al no estar formalizadas, esto pues trae como consecuencia las pocas oportunidades de participación en las dinámicas mercantiles del país. Es decir, si usted no está formalizado ante las entidades que se le exige que usted esté formalizado, usted no puede participar en esas dinámicas mercantiles. Esto entonces, como para que nos demos cuenta un poco que este es el primer escollo más importante, el primer, digamos, sí, no tengo otra manera de nombrarlo en este momento, es el primer escollo con el que el sector textil, confección en Antioquia se ve enfrentado y en Colombia a nivel general se ve enfrentado y choca fuertemente y que tiene que buscar entonces una permanente construcción de estrategias para poderlo afrontar. Esto entonces nos da entrada a el punto, digamos, central de lo que quiero conversar con ustedes hoy, este asunto de la piratería. ¿Y por qué lo nombro así? Del rebusque colombiano a una práctica validada en el consumo. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Digamos que el fenómeno de la piratería vamos a entenderla en este contexto como esa copia ilegal de prendas, de vestidos, de vestir a precios bajos. Y esa práctica se ha instaurado en las dinámicas mercantiles a lo largo y a lo ancho del planeta. O sea, no nos quedemos con la idea de que eso solamente se hace en Colombia. Eso se ha instaurado a lo largo y a lo ancho del planeta, pero efectivamente Colombia no escapa pues como a este tipo de dinámicas. Pero esas dinámicas tienen que ser vistas desde dos frentes distintos que si bien apuntan a un mismo mercado, implica dos estructuras un poco diferentes. De un lado vamos a tener entonces las copias ilegales, la piratería que viene dada por que es producida, digámoslo así, en los mercados asiáticos, lo que se produce sobre todo en China, ¿sí? Pero de otro lado también nos vamos a encontrar con lo que se hace aquí, ¿cierto? Vamos a mirar un poco cuáles son las implicaciones de ambas prácticas. Voy a hablar un poco acerca de lo que sucede con eso que viene de esos mercados asiáticos. Digamos que esta penetración de estos productos, como bien se sabe, pues solamente tiene una vía, y esa vía es el contrabando, ¿sí? Como les digo, proviene principalmente de esos mercados asiáticos, principalmente de China, pero sabemos que hay una cosa, y digo que sabemos porque es un poco más o menos como Vox Populi, que digamos que su alta competitividad radica en los muy bajos costos que alcanzan cuando llegan al consumidor final, y que esos muy bajos costos radican en una cosa fundamental, y es en el valor tan bajo que se le da a la mano de obra en estos mercados, ¿cierto? Sabemos que la mano de obra en estos mercados asiáticos es pagada muy bajo, y eso entonces hace que las prendas finalmente también tengan muy bajos costos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Resulta que una vez que estas prendas ingresan al país, encuentran pues un terreno bastante expedito, bastante fácil para su distribución, pues sabemos que dentro del país hay muchas personas dedicadas a lo que llamamos el empleo informal, o a lo que llamaríamos en nuestro argot popular el rebusque, ¿cierto? Y pues estas personas dedicadas al rebusque encuentran en esta distribución y comercialización de estas prendas pues un ingreso bastante importante, en tanto que, como decía una persona que lográbamos entrevistar, que se lograba entrevistar dentro de la investigación, dice, es que nosotros no tenemos que invertir en pautas publicitarias, de eso ya se han encargado las marcas originales, ¿cierto? Entonces hay un elemento bien importante, y es que uno de los elementos más costosos para el posicionamiento de estas prendas pues ya está hecho por la marca original como tal. Entonces es así como nos encontramos con que Coco Chanel está exhibido en cualquier lugar, en cualquier plaza de cualquier pueblo, de cualquier lugar, en cualquier espacio,
o que diésel pueda estar colgado de un gancho de una acera de cualquier calle de Medellín, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. La otra cara, el otro ladito más bien, el otro, digamos que ese otro frente que vamos a encontrarnos entonces, como les anuncié hace un momento, pues tiene que ver con esto, pues con este asunto de la producción nacional. Hay una cosa bien interesante. Digamos que esa producción nacional tiene una connotación bastante paradojal. A ver, Colombia es, digamos, uno de los países más reconocidos por esa copia ilegal. Y miren el asunto paradojal, eso de paradojal tenemos que mirarlo como desde diferentes frentes. Ese asunto paradojal está dado porque ese reconocimiento descansa en los preceptos de buena calidad de las prendas copiadas. O sea, lo que aquí se copia de muy buena calidad, ¿cierto? Y hay otro elemento bien interesante y es que son las estrategias de introducción en los mercados latinoamericanos, en tanto que las producciones colombianas son realizadas con insumos, bien sean nacionales o insumos pues, también traídos de países asiáticos, pero donde se busca que lo que se copia, es decir, la copia que se haga de X o Y prenda, se adapte a las exigencias latinas. Esos dos elementos son los que hacen que se reconozca a Colombia como uno de los países con la mejor calidad en las copias ilegales de prendas. Ahora bien, lo que hace altamente rentable esta práctica en el contexto colombiano, y aquí por favor voy a pedir excusas, si bien el terreno de lo legal no es un terreno firme para mí, pero sí dentro de la investigación se tocó recurrir a indagar un poco qué pasaba con el terreno de lo legal con respecto a los derechos de autor. Se encontró que hay una bastante escasa regulación legal frente a los derechos de autor, porque miren el asunto tan interesante. La piratería en Colombia está tipificada efectivamente como un delito, ¿sí? Pero ese delito se da cuando la marca está registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si esa marca, por más internacional que sea, no tiene ese registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ese nombre o esa marca puede ser utilizado sin ningún problema. ¿Sí? Y bueno, por ese lado hay un asunto interesante, pero también por la posibilidad, digamos que hay una gran posibilidad de hacer evasiones a las obligaciones tributarias, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que hace además este asunto paradojal es que justamente Medellín es el centro de la moda del país, pero eso mismo lo convierte en el núcleo de la producción y la distribución de prendas piratas, ¿sí? Esto entonces se observa fácilmente en los lugares especializados en esta comercialización, donde se cambian los nombres de los logos, los nombres y de los logos, donde lo interesante de este proceso es que esta es una forma de producción que paulatinamente ha ido pasando de lo muy clandestino a lo muy validado, económico, a lo muy legitimado social y económicamente. Y en ese orden de ideas, pues nos podemos encontrar desde las pequeñas FAMI empresas hasta las empresas de un gran calado que se encargan no solamente de la producción de la prenda en sí misma, sino también de la fabricación. O sea, está la fábrica y allá se hacen las prendas, pero también se encargan de hacer las marquillas con las modificaciones necesarias. Entonces, estos son más o menos algunos de los ejemplos que uno podría encontrarse en cualquier lugar de la ciudad con respecto a estas prendas copiadas.
Ejemplos abundan. De toda índole, de todo color, de todo sabor. Como dice el dicho, a la carrera y de noche cualquiera puede leer perfectamente Adidas. ¿Sí? Igual en esta, ¿no? Si uno hace tendencia al cierre, perfectamente puede leer Adidas. Lo que pasa es que el arte y la creatividad permite que pues, simplemente sea cicliclas. Pero si hace tendencia al cierre, se va a encontrar con que es Adidas, ¿no? Está poderosa. Muy bien. Ok. Ahora bien, este es el punto que quiero. Aquí llegamos a este asunto de la legitimación social de la piratería. Insisto, este asunto de las implicaciones económicas son una cara del análisis del fenómeno de la piratería. Sin embargo, esto no se puede desconocer que esto tiene unas hondas raíces sociales desde lo que consideramos la práctica misma del consumo, ¿cierto? Es decir, el consumo de bienes, de servicios, de producto, obviamente obedece, y por favor, si hay un economista no me vaya a pegar, pero esto obedece más o menos a una relación básica de compra y venta, y lo pongo así de simplista para que podamos entender hacia dónde me voy a dirigir. Pero resulta que este acto del consumo, este acto de consumir servicios, productos, también tiene una relación que tiene que ser leída desde lo social y desde lo antropológico, si se quiere, y es el acto de comunicar. Cuando yo compro algo, estoy comunicando, ¿sí? Es decir, yo le comunico con lo que yo compro, yo le comunico a un colectivo determinado, llámese un colectivo ciudad, llámese un colectivo mi grupo de amigos, llámese a un colectivo, como se quiera nombrar, macro, micro. Yo le comunico a ese grupo el lugar que yo estoy ocupando en esa sociedad en la cual me estoy insertando, ¿sí? En tanto que lo que yo consumo, lo que yo compro, con eso estoy definiendo identidades y con esas identidades yo me incluyo o me excluyo de ciertos grupos sociales. Lo que yo consumo me incluye o me excluye de determinados grupos sociales, ¿sí? En ese orden de ideas, pues las prendas de vestir transmiten una información ideológica e identitaria de quien las consumen, y es en esa acepción, digamos, comunicacional en la cual la piratería encuentra un caldo de cultivo bastante interesante, garantizando entonces un éxito productivo y comercial. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera la piratería puede encontrar allí un caldo de cultivo interesante? Bueno, voy a ponérselos de esta manera. Quien tiene una capacidad económica solvente, pues puede acceder sin mayores inconvenientes a las prendas de vestir originales, cuya adquisición se hace bajo una serie de preceptos, ojo, culturalmente construidos, tales como versatilidad, originalidad, prestigio, etc. Ojo con esto, son construcciones culturales. Es decir, lo que es prestigioso aquí puede que no sea prestigioso en otra sociedad, en otro grupo, ¿de acuerdo? Y muchas de estas, como les decía yo hace un momento, se crean unos referentes sociales de prestigio, de versatilidad, de originalidad, etcétera, que como les digo entonces se construyen en esos grupos sociales. Muy bien, pero el hecho de que una persona no tenga esa misma solvencia económica no quiere decir necesariamente que no se deseen alcanzar esos valores socialmente construidos,
¿cierto? El hecho de que yo no tenga ese mismo recurso económico no quiere decir que yo no quiera alcanzar esos valores de originalidad, versatilidad, prestigio. Claro que sí, es posible que yo también los quiera alcanzar esos valores. Pero si no se tiene el recurso económico, ¿cómo se accede a ellos? Pues la piratería o sea, la compra de ropa pirateada, copiada ilegalmente, es una de las puertas de entrada, en tanto que posibilita la adquisición de prendas internacionalmente reconocidas a muy bajos costos. ¿De acuerdo? El asunto entonces, y aquí entonces nos centramos a un elemento interesante, y es que quiero que me comprendan algo. Yo no estoy diciendo que es bueno o es malo piratear. Eso cada quien sacará sus conclusiones al final de. Pero pues en aras de poder entender un poco este asunto de por qué se ha nombrado esto como la doble cara o las dos caras de la moneda, podríamos hablar de unas, por favor, comillas y subrayado, digamos de unos beneficios de la piratería, digamos del lado positivo de la piratería. Hasta el momento, quien ha hablado de piratería y de copias ilegales de prendas, se queda solamente en esa construcción, digamos, moralista y legal, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de elementos que también subyacen allí, pero que no son tan visibles y que no se han tocado mucho. Y ese es el punto, digamos, al cual me gustaría entonces llegar como punto final en esta construcción, y es entender, digamos, que podemos mirarlo como digamos, para dos áreas y para dos raíces importantes. De un lado, las grandes marcas, lo que sucede con las grandes marcas, pero de otro lado, lo que sucede con el consumidor. Miremos qué pasa con las grandes marcas con respecto a la piratería. Claro, la piratería puede entonces afectar sus ingresos económicos, pero hay otras cosas, como les digo, que subyacen. Por ejemplo, recordación de marca. Una de las, digamos, metas, fines últimos de la publicidad, de la comunicación publicitaria, es generar recordación de marca, ¿cierto? Es que las marcas queden instauradas en los referentes colectivos de un grupo. Si una marca, de lo que sea, si una marca logra mantenerse en la memoria colectiva, se ha logrado el objetivo, ¿sí? Ahora bien, las grandes marcas, estas marcas de ropa internacional, producen para un objetivo, para un público objetivo. Al ser pirateadas, al ser copiadas ilegalmente y al ser distribuidos a otros grupos diferentes, está haciendo que haya una mayor cantidad de personas que los utilicen, y al haber una mayor cantidad de personas que los utilicen, pues se está expandiendo la marca en otros sectores a los cuales no se pensaba que se iba a llegar. Lo cual viene entonces unido a lo segundo que le puede significar para las grandes marcas, y es a la legitimación de la misma marca. Voy a explicarlo con un ejemplo, este asunto de la legitimación de la marca. Si una persona se va y tiene digamos, dos prendas de vestir, supongamos un jean triple X y una copia de Tommy, pero que no se llama Tommy Hilfiger, sino que se llama Gomi. ¿Sí? Resulta que la marca, el jean triple X, tiene una excelente calidad. Si se le ve, sus costuras están bien, etcétera, etcétera. Pero el otro es Gomi y tiene la banderita. ¿Sí? Y ese individuo prefiere ese Gomi sobre el triple X. Si eso pasa, se está legitimando la marca, no se está legitimando la prenda,
se está legitimando la marca. Es decir, esa persona está comprando ese gomi